informativo saludable de Telesur. La vida y obra del doctor José Gregorio Hernández es digna de investigación y análisis. No solo fue un médico de consulta, sino que sus conocimientos influyeron decisivamente en la medicina científica del país, lo cual le permitió identificar factores determinantes con impacto directo en la salud, el bienestar y la calidad de vida de la población. Además, su personalidad caritativa forjó devoción, que forma parte de la cultura e identidad venezolana. Acompáñenos a conocer más a detalle el legado del doctor Hernández y curiosidades que surgieron durante su célebre y productiva vida. Pocos nombres en Venezuela combinan tanto ciencia, solidaridad y fe como José Gregorio Hernández. Nació a 433 kilómetros de Caracas y en 1888 se graduó como doctor en ciencias médicas, siendo el mejor de su promoción en la Universidad Central. Su pasión por la medicina y el servicio marcó un legado que trascendió generaciones. Para entender la grandeza de José Gregorio Hernández, hay que mirar la Venezuela de 1888. Caracas tenía solo un hospital militar, 2 pequeños hospitales privados y 6 albergues de beneficencia. La atención médica de calidad era un privilegio de las familias adineradas. Los pobres, en cambio, morían sin recibir ayuda profesional. En ese contexto, el trabajo de José Gregorio Hernández se volvió realmente transformador. Ese mismo año, el presidente Juan Pablo Rojas Paul inició la construcción del Hospital Vargas, inspirado en los modernos hospitales parisinos. Para formar al personal que requería este nuevo centro, se elegiría al joven José Gregorio Hernández. En París se especializó de microscopia, bacteriología, histología y fisiología experimental, preparándose para transformar la medicina venezolana. A través de José Gregorio Hernández y otros personajes, colegas de él, empiezan a avanzar en su conocimiento, obtienen conocimiento fuera de este país y lo traen al país, y empieza pues algo muy importante: buenos profesores. Y José Gregorio Hernández fue uno de los mejores profesores de medicina durante 23 años en la Universidad Central. Tras su regreso de Europa en 1891, introdujo los primeros microscopios de alta tecnología y el tensiómetro, revolucionando el estudio de la medicina. Además, fundó las primeras cátedras de histología, fisiología experimental y bacteriología, no solo en Venezuela, sino en toda América Latina. Ese mismo año publicó Elementos de Bacteriología, el primer texto venezolano dedicado a esta ciencia. Con su labor docente y científica, José Gregorio Hernández transformó la medicina de su país, sentando las bases de una enseñanza médica moderna y comprometida con la salud del pueblo. Por ejemplo, él trajo la técnica de tomar la tensión. En este país no se tomaba la tensión, no se sabía nada de eso. Él la trajo de Europa, trajo el aparato, el tensiómetro, y fue el primer profesor y médico que midió la tensión y le enseñó al estudiante. Costas venezolanas y se expandió rápidamente por todo el país. El doctor José Gregorio Hernández se unió a un equipo médico que formó parte de la Junta de Socorro, una organización dedicada a combatir la epidemia y otras enfermedades que azotaban a la población, como el paludismo y la tuberculosis. En Venezuela se funda realmente el estudio de las enfermedades infecciosas gracias a los aportes, por ejemplo, del doctor José Gregorio Hernández, quien introdujo por primera vez en Venezuela y trayendo desde Europa, en su calidad de estudiante venezolano en Europa, trayendo por primera vez el microscopio a Venezuela. Él fue quien comenzó incluso a relacionar las enfermedades infecciosas con la medicina que se practicaba en la época, en el siglo XIX, posteriormente al principio del siglo XX, e introdujo los primeros tratamientos. En medio de aquella crisis sanitaria, junto a su discípulo, el doctor Luis Racetti, José Gregorio Hernández lanzó una reflexión contundente. No era solo la gripe la que mataba, sino la pobreza extrema, la desnutrición y las terribles condiciones de higiene en las que vivía la mayoría de los venezolanos, dando así con las determinantes sociales de ese entonces. Una voz que logró unir la ciencia con la conciencia social.
Fue el creador de la medicina social en el mundo, fue el creador de la visión de la medicina social en Latinoamérica, porque fue uno de los primeros académicos, más allá de lo espiritual, porque era realmente un médico dedicado a la espiritualidad y creía en la espiritualidad también para transformar a la enfermedad en sanidad. Fue el primero que creyó en tocar al paciente, ir a su casa y ver las condiciones de salud en las que vivía para poder transformar y lograr la cura del paciente. Hoy, al recordar al primer santo venezolano, no solo honramos al hombre de fe, sino también al científico que revolucionó la medicina, al profesor que inspiró generaciones y al médico que enseñó que la verdadera grandeza está en servir a quienes más lo necesitan. El doctor José Gregorio Hernández nació en un hogar donde la educación era prioridad. Prueba de su dedicación y talento no solo fue su dominio de la medicina, sino también su facultad para los idiomas. Hablaba francés, alemán, inglés, italiano y portugués, y comprendía latín. Además de sus publicaciones científicas, el doctor Hernández escribió 5 obras en prosa. 4 de ellas fueron publicadas en El Cojo Ilustrado, considerada la revista cultural más importante de Latinoamérica a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. El doctor José Gregorio Hernández falleció el 29 de junio de 1919, el mismo día en que más de 50 países firmaron el Tratado de Versalles, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial. Sus devotos creen que de manera simbólica el médico de Venezuela ofreció su vida por la paz del mundo. Marcamos una nueva pausa. Al regreso les presentamos de qué trata la misión José Gregorio Hernández. Además, verán cómo la fe incide en la salud, como es el caso de este santo venezolano que año tras año permanece en el altar de sus creyentes y en el corazón de innumerables ciudadanos.